Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Mindalia en directo que se encuentra con su stand móvil en el 10º Congreso de Albacete, Vida después de la vida. Pues estamos con uno de los invitados, una de las personas que ha dado una de las conferencias, Vicente Arráez. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Pues vamos a hablar, si te parece, de vida después de la vida, es decir, lo que nos lleva a apreciar nuestra vida, que es la muerte. Eh, ¿Cómo podemos encontrar el sentido de la vida a través de la muerte? Bueno, lo primero que habría que decir es que la muerte no existe, es una construcción que hace nuestra mente conservadora, pero la vida es un continuo que simplemente cambia de dimensión cuando vivimos la experiencia del morir. Pero la vida es algo que no se pierde y que lo único que desaparece es una biografía, un papel que asumimos en esto que llamamos cuerpo y que trascendemos cuando entramos en una dimensión ampliada de lo que ahora estamos viviendo. Sin embargo, hay mucha gente que siente pánico a la muerte. La sociedad en sí aparta todo lo que tenga que ver con la muerte, desde los cementerios fuera de las ciudades hasta cualquier nombramiento inadecuado de la muerte. Y hay gente que siente terror a perder lo que es la conciencia de sí mismo. Quiere la seguridad de que cuando trascienda, cuando se convierta en un ser menos físico, menos denso, siga teniendo conciencia. Evidentemente la personalidad, bueno, pues todo esto también evoluciona, pero nuestra conciencia de nosotros mismos, ¿la perdemos? ¿La llegamos a perder? La conciencia es algo que no está ligado al cuerpo y no se puede perder. Cuando hablamos del cuerpo, de la dimensión biológica, estamos hablando de algo que está preparado para sobrevivir. Y en ese sentido, la vida es algo que trata de desarrollar todos los mecanismos para protegernos, para conservar lo que conocemos y que viene desde la escala animal, que es lo que somos. En la dimensión del ser humano hemos desarrollado una inteligencia que conserva todos los mecanismos de conservación de la especie, de hecho ligado al sexo, ligado a la protección, ligado a la seguridad. Todo eso lo podemos ir transformando desde la conexión con una conciencia ampliada que podemos reconocer a través de la experiencia de morir. Y morir no como algo que ocurre al final de una enfermedad o de un proceso, sino con la experiencia de que cada momento de la vida es un momento en que se muere el pasado para construir un futuro. De esa manera, cada instante, perdiendo el pasado, es la oportunidad de ser los auténticos creadores de la vida. La muerte es todo lo que ha pasado ya, la vida es todo lo que nos queda por hacer, que es un misterio, que es el futuro y que construimos desde este momento. Por eso ese misterio, al ser algo desconocido, pues se siente mucha incertidumbre y sobre todo miedo al dolor, miedo al tránsito, sobre todo si hay una enfermedad de por medio. Cuando morimos, ¿es tan bonito como lo pintan o hay episodios en los que, bueno, uno le gustaría quedar sin sentirlos? Cuando hablamos de los aspectos biológicos del vivir o del morir, el sufrimiento es algo inherente a la humanidad, al ser humano, y ese sufrimiento siempre comporta aspectos como el dolor, como el sufrimiento psicológico, como todo aquello que supone disconfort en el vivir. Este sufrimiento está muy ligado a los apegos y a las expectativas, y precisamente el hecho de ser conscientes de nuestra impermanencia es lo que permite trascenderlos. En ese sentido, la impermanencia, que como seres humanos que queremos conservar esa especie, nos hace estar atados a la memoria, proyectándonos hacia el futuro, esa experiencia es lo que permite dar un salto como seres humanos más allá de la vida biológica. Cuando se muere, solo se muere la biografía, los papeles, la educación, la mente. Más allá de todo eso está la conciencia, que es algo no ligado al cuerpo, no ligado a lo biológico, y es algo en donde vamos a acabar siempre. Y en esa conciencia, cuando es parecida, porque intento descifrar contigo, para la gente que nos está viendo, las personas que nos escuchan y nos ven en todo el mundo ahora mismo, quiero descifrar ese momento en el que la conciencia se separa del cuerpo físico. Es algo parecido al sueño. Nos dicen que el sueño es la muerte chica,
pero cuando entramos en sueño profundo no hay sueños, no hay ensoñaciones, es como un vacío absoluto. ¿Eso es la muerte? Nos vale para conectar con ese nivel de conciencia que no está ligado a la mente. El sueño es una de las experiencias que, además, pudiendo trabajar y profundizar en el sueño, podemos conectarlo con lo que llamamos el sueño lúcido, que es la conciencia de entrar en una dimensión distinta que no tiene la estructura de los límites de la realidad habitual, de la realidad que llamamos normal. En ese sentido, la conciencia no es algo que dimane del cuerpo, sino la conciencia es algo que está presente y que conduce todo lo que es la evolución del cuerpo, que sería nada más que un fragmento de algo así. Siempre me gusta poner el ejemplo de que nuestra vida la podemos comparar como a el agua embotellada que forma parte de un océano que sería la conciencia. Ese agua de un océano es algo que cuando estamos dentro de la botella, que es la vida que en nuestro cuerpo, la vemos siempre a través de un cristal que modifica la percepción y que construye una realidad que nos hace reconocer que hay algo fuera, que sería la conciencia, pero que está distorsionada construyendo lo que en un momento además necesitamos para no vivir el vértigo de la incertidumbre. En ese sentido, la muerte es romper la botella y pasar a formar parte del océano, del agua, que sería esa conciencia que no está ligada al cuerpo. Es como que nuestro cuerpo está flotando dentro de esa dimensión sin tiempo ni espacio que sería la conciencia. Todo lo que hacemos, todo lo que sufrimos, todo lo que evolucionamos, todo lo que amamos, ¿se pierde cuando se muere? El amor lo podíamos identificar como algo esencial al ser humano que está ahí, que lo impregna todo. Perdemos de alguna manera todo lo que hemos construido, puesto que la vida es un paréntesis entre la primera respiración cuando nacemos, la inspiración, y la expiración cuando morimos. Ese paréntesis que llamamos vida es algo que desaparece con nosotros. Sin embargo, pues lo esencial lo impregna todo. La esencia va a llenar las vidas de quien está en contacto con nosotros, todo lo que han sido nuestros pensamientos, todo lo compartido, permitiendo que todos, como humanidad y como algo compartido en esa humanidad, nos lleve a crecer juntos. En ese sentido, eso no se pierde, solo se amplía, puesto que podemos entender que el ser humano, cada persona es un fragmento de esa conciencia, pero todos juntos formamos también algo esencial a la humanidad que sigue creciendo conforme nosotros con nuestra energía la alimentamos y la transformamos. Y eso incluye el planeta, los animales, todo el universo. De alguna manera es algo que tiene esa vida, esa impermanencia también, puesto que podemos pensar que el universo en su expansión en un momento dejará de ser lo que es, y es la misma dimensión que el ser humano, que todo lo conecta y como una espiral lo va amplificando hasta que, disolviéndose, acaba formando parte de una conciencia única, global, indivisible, a veces incómoda cuando con el vértigo de nuestra razón no podemos llegar a comprender la inmensidad de algo que cuando lo conceptualizamos estamos perdiéndole de vista que solo son fragmentos de una realidad que creamos. Gran parte de todo lo que de alguna manera rodea a la muerte, también tiene que ver con nuestras expectativas y nuestras creencias de cara a una trascendencia. Y bueno, pues desde los que creen en Dios u otros, o el universo o la trascendencia espiritual de cara a estar un paso más adelante, ya no en lo físico, sino en lo trascendental. ¿Y si no hubiera Dios? ¿Y si no existiera la reencarnación? ¿Y si la muerte fuera el final de todo? También nos lo preguntan mucho. De hecho, la muerte es un misterio. Todo lo que se ha construido en las religiones, sea la que sea, o en las creencias, sean lo que sean, siempre lo que tratan de ofrecer aquello que para la mente racional no es capaz de explicarse. Entonces, no importa
plantearse aquellas cosas a las que no alcanzamos, porque son un misterio y como un misterio podemos construir una realidad que nos haga dar respuesta a nuestras carencias. Creo que mucho más sentido que delegar la responsabilidad en un Dios o en una creencia concreta, lo que tiene sentido es vivir la vida como oportunidad de aprender, trascenderla y saber que lo llamemos como lo llamemos, Dios, universo, Tao, unidad en cada lenguaje, todo se acerca a un concepto distinto. Cuando hablamos de divinidad estamos hablando de lo esencial del ser humano sin limitaciones, sin ser lo que soy como un fragmento de algo inmenso, infinito, que me da igual llamar Dios que llamar Tao, que llamar universo, porque hablamos de algo inabarcable en el lenguaje, inefable en los términos que utilizamos cuando intentamos conceptualizar, puesto que eso son funciones de la mente. La mente se muere cuando el cerebro muere, pero la conciencia es algo en donde está todo navegando como esa gota de agua que vuelve al océano. Sin embargo, desde el médico hasta la propia persona considera la muerte como un fracaso, como una derrota. Realmente cuando morimos nos arrodillamos ante lo que no conocemos. Cuando morimos, según como hayamos vivido, podemos acercarnos de una manera o de otra y lo podemos percibir los que nos quedamos todavía en esta dimensión con lo que proyectamos sobre el que se muere. Tengo absoluta confianza de que el momento de morir es un momento en que todo lo que tiene que ver con sensaciones, con estructuras, se disuelve y ese momento es de paz absoluta, de disolución y de tener una dimensión totalmente diferente a lo que es nuestra manera de vivir. En ese sentido desaparecen porque se disuelven las percepciones, las relaciones, todo lo práctico que hemos construido. Y sí que es cierto que mientras estamos vivos y puesto que queremos seguir manteniendo este soporte, lo que hacemos es alimentar el sufrimiento. Justo los momentos finales de ese proceso de morir es un momento de relajación, de abandonar la lucha, de dejar la tensión que supone seguir estando vivo y ese momento genera un escenario de paz, de tranquilidad, de lo que llamamos dimensión espiritual que siempre aparece en esas circunstancias. El camino hasta llegar ahí es un camino que puede ser de dolor y de sufrimiento. Cuando se disuelven las tensiones, desaparece totalmente cualquier cosa que tenga que ver con el dolor, con el sufrimiento, con todo lo que construimos como seres humanos limitados. Estamos con Vicente Arráez en directo desde Albacete, Vida después de la vida, 10º Congreso Internacional. Y nos preguntan las personas que nos están viendo en este momento, Adela, por ejemplo, desde Chile, yo invito a todas las personas que nos siguen en todo el planeta que nos hagan sus preguntas porque es momento también de poder hacérselas a él, a Vicente. Nos pregunta Adela, ¿cómo ayudar a una amiga que ha perdido a su marido? Bueno, siempre las maneras de ayudar cuando acompañamos a alguien en el duelo o en una pérdida, a veces solo es estar desde la intención de estar, desde la presencia. A veces queremos hacer algo para resolver lo que es el proceso del dolor del otro. Nunca podemos ser el dolor del otro aunque lo comprendamos, aunque vivamos profundamente la empatía. La única manera de ayudar es poder estar al lado, conectar con lo esencial, que es el amor bondadoso y la disponibilidad incondicional sin objetivo de querer cambiar nada. El dolor es el dolor de cada uno y estar al lado desde la presencia, el poder ayudar para lo que necesite el otro y acogiendo todas las dificultades que uno pueda vivir en ese momento, es la única manera que tenemos de poder ayudar. A veces desde el silencio, desde una mirada tranquila, desde acompañar sin palabras lo que está ocurriendo y desde acoger ese dolor del otro, entendiendo que la pérdida que está ahí es algo que siempre tiene que doler y que no podemos evitar de ninguna manera, ni con palabras, ni con mensajes de se te va a pasar, estate tranquilo, sino simplemente desde la presencia y la incondicionalidad amorosa.
Hay otras personas, en este caso Néstor desde México, que preguntan algo que te he preguntado anteriormente, pero me gustaría insistir porque sé que interesa mucho. ¿Qué pasa con las emociones? Nos dice Néstor desde México. ¿Recuerdos? ¿Seguimos con ellos o se resetean? La emoción en sí misma es algo que surge como una reacción instantánea y que dura muy poco en el tiempo. La cuestión es que hay que entender las emociones como una energía, que el problema es que la tratemos de controlar o de evitar. Lo interesante de una emoción es reconocerla, expresarla y permitir que como una energía efímera surja y se disuelva también como respuesta a cualquier problema que se presente. No hay que temer a las emociones. Lo que no se trata es nunca de impedirlas y siempre de entenderlas como una energía transitoria que responde a, a un estímulo en concreto que la ha puesto en marcha. Da igual que sea el miedo que la alegría, porque todo nos sirve. Desde Argentina, te está viendo mucha gente en este momento, Chile, México, Argentina. Gracie, desde allí, desde Argentina, saludamos a Argentina desde aquí, al igual que a México, a Chile, a todos los países que están involucrados en este directo. Y cuando muere alguien en un accidente, pregunta Gracie desde Argentina. Bueno, algo que es importante entender que en el proceso de morir, para el que muere, desaparece en ese instante la dimensión del tiempo y del espacio que vivimos en esta dimensión concreta. Entonces, el tiempo que tiene alguien y que muchas veces de gente que ha tenido accidentes te cuenta, es que ha visto en un instante cómo toda la vida pasaba por delante. Por ejemplo, esto tiene que ver con que tiempo y espacio dejan de percibirse en la dimensión de la realidad cotidiana y siguiendo las leyes habituales de la física. Todo el tiempo que uno necesita para vivir su experiencia de disolución tiene sentido en el instante, por ejemplo, de morir en un accidente. Una última pregunta que nos van a pasar desde cualquier parte del mundo, nuestro equipo de producción, pero mi pregunta final, la mía, es ¿cómo podemos ayudar en el tránsito, justamente cuando se produce la muerte en un ser querido? En ese momento la clave es la presencia amorosa, estar presentes y saber que lo que nos conecta es lo que llamamos compasión, totalmente desinteresado y que hace que uno esté ahí al lado acompañando sin luchar. Y ese sería el punto clave, permitiendo que ocurra lo que tiene que ocurrir sin tratar de mantener el vínculo que te atrapa en esta dimensión todavía. Esta es la última pregunta de las personas, los que nos están viendo, en este caso desde Uruguay. Es Graciela, que dice, tiene que ver algo con la culpa, creo yo, pero tú tienes que decirme la respuesta. ¿Mi hijo murió porque yo aborté antes? Todo lo que ocurre es siempre oportunidad para aprender. El aborto, además, no dice si el aborto es algo que decidió ella o no, y siempre hay un componente de culpa que podemos referir a todas las situaciones que hay en la vida. Entiendo que siempre podemos replantearnos la responsabilidad de nuestras acciones. Sin evitar la responsabilidad, nunca hay culpa, siempre hay oportunidad de aprender. Y en ese sentido transformamos algo que ha ocurrido en algo que nos ha servido porque lo necesitábamos para aprender, para vivir una dimensión de distinta que algo para lo que en un momento probablemente no tuvimos respuesta. Y en eso entender que todos los seres humanos tenemos esa misma dimensión de dificultades, de errores, y que vivir el error como culpa no nos ayuda a nada. Podemos vivirlo siempre como oportunidad de seguir creciendo a partir de lo que la vida nos ha puesto delante. Muchísimas gracias, Vicente. Vicente Raez, que está con nosotros en directo desde el stand móvil de Mindalia Televisión en Albacete, en el 10º Congreso Internacional Vida Después de la Vida. Amigos, amigas, esto es todo de momento. Volveremos dentro de un ratito con más directos hablando de la muerte, de la vida, en definitiva, de todo lo que os interesa. Gracias y hasta dentro de un ratito.